8:35. Damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Valencia. Él es coordinador zonal 6 del Ministerio de Gobierno. Juan Fernando transita del otro lado, del periodismo, y va a la administración pública. En todo caso, bienvenido Juan Fernando. Quisiéramos conocer de qué manera se ha dado esta transición, que en todo caso satisface, pues es la primera vez en varios meses que podemos hablar con el coordinador zonal 6. El anterior representante que estuvo en este cargo, Giovanni Palacios, brilló por su ausencia, por lo menos en este medio de comunicación. Lo sabemos con otros, dificultando de alguna manera la comunicación para poder divulgar justamente qué hace o qué deja de hacer el gobierno nacional en esta interacción con la provincia de La Suay. Le damos la bienvenida. Gracias, Gustavo. Muy buenos días, estimada Rosana también. Qué gusto. Efectivamente, hace apenas un par de meses era yo quien lo entrevistaba a usted y hoy tengo el gusto de estar en su casa. Nuevamente, gracias, y desde ya siempre la visión está muy clara desde la coordinación zonal del Ministerio de Gobierno, es la apertura no solo a los medios de comunicación, sino a todos los actores y entes, ya sean políticos, económicos, sociales, para poder ir trabajando de la mano conjuntamente. Sí, Juan Fernando, muy buenos días, bienvenido. Quizás uno de los temas que deberíamos abordar es el que se da en el contexto de la celebración por los 200 años de independencia de Cuenca, la posibilidad o no de la presencia del presidente de la República, de secretarios de Estado, pero sobre todo ante esta serie de exigencias y reivindicaciones que espera Cuenca, que espera la provincia de La Suay en temas que le han venido golpeando o en respecto de temas en los cuales ha vivido un abandono histórico. Uno de ellos, y quizás el que ha estado en la palestra en estos últimos meses, es el de la vialidad, considerando que prácticamente Cuenca y la provincia de La Suay está aislada con una serie de problemas viales hacia el resto del país, por todo lado, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente. Tenemos serias dificultades en el tema vial. ¿Qué se aspira, qué se espera para estas conmemoraciones desde el gobierno nacional con respecto de Cuenca y sus exigencias? Rosana, gracias por su pregunta. Lo cierto es que varias invitaciones se han recibido a través de la gobernación de La Suay, que ha sido el gobernador como representante del Ejecutivo en territorio quien ha transmitido las mismas a Quito, precisamente al presidente y otras autoridades que han sido convocadas. Estamos a la espera de que las mismas puedan ser recibidas, ser consultadas y asimismo poder confirmar o no su presencia en los siguientes días. Les pido mil disculpas. El día de mañana, viernes 30, está convocado en horas de la tarde una agenda conjunta con el gobernador de La Suay, quien debe liderar los procesos en la provincia para revisar todos los temas inherentes a las festividades y buscar ya ir trazando precisamente las respuestas que se deben dar a la provincia, a nuestra ciudad. Esperamos tener una claridad bastante más meridiana el día de mañana en la tarde. Entiendo que incluso en su medio de comunicación otros actores y representantes del gobierno, como es José Jaramillo, han estado presentes explicando lo que se viene haciendo, trabajando y los recursos que se están buscando destinar en la vialidad. Es un tema que, como ustedes bien dicen, no es algo de hace un año, no es algo de hace 2 años, es algo que pudiéramos remarcar como histórico y que probablemente no se solucione con un acceso vial, no se solucione con mejorar una ruta, pues hay largos kilómetros que deben ser atendidos. Así que esperamos que las respuestas en firme, porque no quisiera dar falsas expectativas, no quisiera empezar a brindar cualquier respuesta ligera, sino ya respuestas en firme se vayan levantando el día de mañana con este trabajo conjunto que se ha convocado interministerial en horas de la tarde. Aquí cabe resaltar, Juan Fernando, que estamos a solamente 4 días de este importantísimo aniversario, 200 años de la fundación de Cuenca, y sería bueno que el tema se define, incluso para la parte protocolaria. Creo que el municipio, para la sesión solemne, requiere saber quién o quiénes estarán del gobierno central aquí en esta urbe. No se diga las respuestas que requiere la ciudad de Cuenca. Efectivamente, el ingeniero José Jaramillo, encargado de la zona 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en múltiples ocasiones ha hablado en este medio de comunicación
evidentemente es un funcionario lleno de buenas intenciones, pero también sin poder, pues difícilmente o tiene muchísimas dificultades para ejecutarlas. Pruebas al canto. Cuenca requiere respuestas del gobierno sobre los proyectos viales que se encuentran represados o sumamente atrasados en su cronograma. Uno de ellos es el Ingreso Sur, que debía ya estar licitado y contratado en el mes de mayo, según lo que nos había dicho en el pasado el ingeniero Jaramillo. Estos están postergados según lo que él ha previsto en casi un año. Ha señalado ahora que en marzo se llamará a esta licitación o concurso. Y algo bastante más preocupante y urgente incluso que esto es la vía que conduce hacia la provincia del Oro, la Cuenca Girón Pasaje, suspendida en el kilómetro 86 con una carretera que nos recuerda realmente las situaciones que vivía Cuenca hace 30 o 40 años. Esto es ya de una absoluta precariedad. Nos ha preocupado enormemente conocer del propio ingeniero Jaramillo que los estudios para lo que es un trabajo de mantenimiento, sí, puede ser un mantenimiento mayor, pero no deja de ser un trabajo de mantenimiento. En el kilómetro 86 ha sido postergado para el próximo año, es decir, que se deje esta responsabilidad, esta competencia al próximo gobierno. Quisiéramos que nos aclare, ojalá usted o muy pronto, autoridades de una mayor o con una mayor relación con estos temas, como el ministro de Transportes y Obras Públicas, qué es lo que está sucediendo con estos trabajos viales y esa ratificación de esa situación tan asimétrica, tan injusta con la que se le trata a la provincia de la Azuay. Bien, hay varios temas que vale la pena ir precisando. Por ejemplo, usted acaba de decir que a puertas del bicentenario de las fiestas de Cuenca, lo menos que se espera, incluso por protocolos, es que se vayan ya diciendo qué autoridades van a acudir a la ciudad y cuáles no. Pero basta con citar un ejemplo. En mi caso, me debo al Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno, en su cabeza de la ministra María Paula Romo, ha recibido el día de ayer recién su invitación formal, es decir, entiendo que existe un plazo corto para preparar todo y adecuar, incluso con las medidas de bioseguridad, pero entendamos también que de la contraparte, que es la que invita, ha existido retraso en la extensión de estas invitaciones. No obstante, están siendo consideradas y nuevamente serán tratadas para ya conocer qué autoridades estarán con nosotros el día de mañana en la tarde. Respecto del tema de vialidad, si bien es un tema importantísimo, esto es una competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La coordinación del Ministerio de Gobierno, si bien en ciertos momentos puede llegar a coordinar, facilitar acciones con este ministerio, no es la encargada de tutelar su accionar. Tenemos la misma visión que usted, que es un funcionario, José Jaramillo, de muy buenas intenciones. Entendemos que está trabajando arduamente para conseguir los resultados. El sector público, y le digo con una sana experiencia, es bastante diferente del sector privado, precisamente porque incluso hay que cumplir una serie de pasos con la finalidad de garantizar de que los procesos sean adecuados y apegados a la ley, y esto para el día de mañana, incluso que de existir exámenes de Contraloría, que no existan novedades. Entonces, no avanzan a la celeridad que uno quisiera, y muchas de las veces uno se topa que no es ni siquiera por uno, no es ni siquiera por el que está en el mando siguiente, sino por una serie de funcionarios que pueden estar entorpeciendo o estar sobrecargados incluso con el trabajo. Juan Fernando, en este contexto quizás sería importante que nos comente usted cuáles son las funciones de la coordinación zonal del Ministerio de Gobierno acá, luego de que hubo esta fusión con el Ministerio de la Política. Es decir, ¿qué hace el Ministerio o la coordinación zonal de Gobierno cuando la gran mayoría de acciones y de actividades se le delega a los gobernadores y otros temas pasan directamente a las distintas secretarías de Estado? Y un poco esta pregunta es porque cuando
ocurrió las protestas, la situación que se dio en octubre del año pasado, no se le pudo encontrar para poder conversar respecto de estos temas a Giovanni Palacios, y así en términos generales sobre otras situaciones que se han venido dando a lo largo aquí en Cuenca y en la provincia, y me imagino que en las provincias de Cañar y de Morona, Santiago, la situación es similar. Entonces creo que sería importante clarificar cuáles son las funciones de esta coordinación zonal. La coordinación nace en el año del 2012 a raíz del Ministerio de Interior en su momento, con el ministro de Ramo. Posteriormente, en los años siguientes, fue absorbiendo competencias hasta llegar a actualmente lo que es la coordinación del Ministerio de Gobierno, que tiene dos ejes principales, como es la coordinación en la política y la coordinación con la seguridad. No quisiera referirme a lo que deberá responder cada funcionario el día de mañana. Cuando yo no esté aquí, deberé responder por las acciones y omisiones que he tomado al frente de esta coordinación. Lo cierto es que desde el primer día que hemos recibido esta designación, hemos empezado a hacer territorio recorriendo los diferentes GATS, recorriendo, escuchando, preguntando cómo están las cosas y viendo qué se puede ayudar y facilitar con actores sociales, con actores políticos, con actores económicos. Hasta acá ya, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, he tenido la oportunidad de reunirme ya con todas las cámaras. También estuve reunido esta semana, tuve la oportunidad de conversar brevemente en un acto que coincidimos con la prefecta Cecilia Méndez, a quien saludamos su posición, y así tenemos que ir haciendo. Prácticamente todos los días estamos haciendo territorio, pero yo nuevamente no quiero remitirme a lo que en su momento pudo ser la coordinación de Giovanni o qué sucedió, dejó de suceder. Lo cierto es que estamos acá y las puertas, tanto incluso del despacho de esta coordinación, están abiertas en la gobernación de la SUAY cuando estamos allí, porque sí han existido compañeros, incluso periodistas, que nos han ido a visitar y lamentablemente no estamos. Pero es por esta situación puntual, la de buscar estar en territorio, recorriendo y conversando con los diferentes actores, tendiendo puentes. Ahora, ¿qué hace? Básicamente, por ejemplo, en el sector de seguridad, ya nos hemos reunido con la Policía Nacional, estamos levantando algunos requerimientos que ellos tienen, estamos buscando la manera de solventar, incluso en medio de esta crisis, estamos tratando de ofrecerles las herramientas que ellos requieren para cruzar la información y que sigan realizando ese trabajo programado que la ciudad requiere para los resultados que todos los ciudadanos esperamos. En lo que respecta a la situación que está viviendo el país y el mundo, todo está cruzado por ese eje transversal de la COVID-19. Europa, y las informaciones que hemos dado a conocer ya el día de hoy, las profundizaremos más adelante, está en una situación realmente emergente. Podríamos decir que Europa está en un proceso de confinamiento nuevamente. Hay ciertos testimonios muy cercanos, muy personales, que definen a varios países de Europa como un apocalipsis lo que está sucediendo allí. Y no podemos olvidarnos de que lo que ha pasado en Europa ha sido un preludio de lo que ha pasado en Ecuador con la COVID-19. Con un desfase de semanas se dieron los primeros casos que llegaron a Europa, semanas después en Ecuador. El avance descontrolado de esta enfermedad, que afectó fundamentalmente a ciudades como Guayaquil y a la costa ecuatoriana, estuvieron precedidos de una situación similar en países europeos. Luego vino la atenuación de la COVID-19, el retorno a una nueva normalidad, y ahora en Europa viene esta nueva alarma que les lleva a tomar medidas extremas que no quisiéramos, por supuesto, que se replique en el país, pero que son avisos que con un tiempo de prevención nos llegan. Como está tomando el gobierno nacional este tema. Las declaraciones del ministro de Salud el día de ayer son más bien tranquilizadoras. Habla de que se está bajando el contagio en Ecuador. Habla de los índices que se encuentran en la mayoría de provincias en una situación que amerita estar en semáforo verde, en unas pocas en amarillo. Es decir, se vive un ambiente de tranquilidad, de confianza en el país. Si uno recorre las calles puede decir casi que la pandemia ha quedado atrás. ¿Cómo está tomando el gobierno nacional este tema y cómo se lo va a vivir durante las festividades de Cuenca? Bien, hay
varios contextos que vale la pena ponerlos sobre la mesa, si usted me permite, estimado Gustavo. Primero que nada, en Europa, concretamente en Francia, que es donde se ha anunciado el regreso del confinamiento por todo el mes de noviembre, provisionalmente incluso se habla de la posibilidad de que se extienda más allá del mes de diciembre. Hay que recordar que allá no era ni obligatorio el uso de la mascarilla en todos los espacios, solo en ciertos y determinados lugares. Miremos con buenos ojos lo que sí sucede acá en Cuenca. Existe incluso una ordenanza que obliga el uso continuo de la mascarilla. Entonces, esos contextos sí son importantes porque también de ellos deberán los diferentes resultados. No obstante, no hay que desatender y mirar con bastante atención lo que está pasando en otros países donde lamentablemente están experimentando, tal parece, una nueva ola de contagios. Constantemente en lo que ya tiene que ver en la Coordinación 6 y de manera concreta en nuestra ciudad de Cuenca, nos comunicamos con el doctor Julio Molina, a quien destacamos su ejercicio profesional porque ha traído resultados y ha podido enfrentar los momentos más duros de la pandemia, así como en su momento a Javier Martínez, asimismo en la Policía Nacional a Mario Castro. Estos nombres los ciudadanos no deberíamos olvidarnos porque ellos nos han permitido regresar a este momento de mal llamada tranquilidad, pero regresando o dando un paso atrás a lo que decía, en Cuenca se han tomado varias decisiones acertadas. No obstante, sí, el gobierno ve con preocupación las decisiones que se han tomado de aperturar los cementerios y más. Somos los ciudadanos, cada uno de nosotros, los responsables de cuidar nuestra salud, los responsables de ir tomando las medidas más básicas para frenar el contagio. La ventaja acá, al día de hoy, es que existe aún capacidad hospitalaria en el sector público. Y me gusta siempre hablar del sector público y no del sector privado, porque el sector privado es al cual podrán acceder un número limitado de personas, mientras que en el sector público esperamos que en caso de requerirlos podamos ir cualquiera de nosotros. Los números que maneja la coordinación zonal del Ministerio de Salud indica que efectivamente existe altos y bajos. Ha existido un incremento que está siendo estudiado, está siendo seguido con minuciosidad desde la coordinación de salud. Lo ha existido, de hecho, por eso el doctor Julio Molina, en un plan acertado, está empezando a generar pruebas aleatorias y buscando posibles casos que no se han reportado, porque también existen personas que por recelo, por miedo a sus trabajos y más, no se ha detenido a pesar de saber que está contagiado. Y es que a diferencia de Europa, a diferencia de otras economías, la economía ecuatoriana es una economía extremadamente sensible que venía en momentos difíciles y que estos se han agudizado durante la pandemia del confinamiento porque se ha parado la economía. Entonces, hay que buscar un sano equilibrio, pero este sano equilibrio no solo basa en las decisiones que tome el gobierno. Si bien son un lineamiento, no deben ser consideradas como ley que debe ser o no acatada. Le escucho, Gustavo. El factor R, el factor de contagio, está siendo estudiado nuevamente en Cuenca. Usted hacía alusión a lo que viene haciendo la Dirección Zonal de Salud y efectivamente desde el día de ayer se ha iniciado un nuevo estudio intensivo para realizar el mejor diagnóstico posible de la ciudad de Cuenca. Sin embargo, persiste esa situación de que en Ecuador en general y en Cuenca también no se realizan las pruebas suficientes. Hay planes para incrementar el número de pruebas de la COVID-19 en la ciudad para estar en mejores estándares y con mejores herramientas de diagnóstico, por una parte, Juan Fernando, y por otra, quisiéramos hacer alusión a lo que nos dijo el día de ayer el señor gobernador de la provincia, el doctor Jorge Cabrera. Él lamentó, lo hizo en forma pública, que no exista la adecuada coordinación entre el COE cantonal e instancias del gobierno, en este caso la gobernación, de alguna manera desestimando la experiencia que se tiene desde el otro lado, que no sea el COE cantonal. El gobernador decía: no están obligados a invitarme, pero no lo han hecho, desestimando de alguna manera incluso su experiencia personal de campo, pues él estuvo muchísimos meses, creo que todos los de la pandemia, a cargo de la Intendencia de Policía de la SUAY. ¿Cómo se encuentra en esta otra parte la coordinación entre el COE cantonal y otras instancias de gobierno? A ver,
En la primera parte de su pregunta referente a las pruebas, justamente son planes que se vienen ejecutando acertadamente por parte del coordinador. Se están buscando los casos, ya que muchas de las veces estos casos no están llegando a los centros que reportan al Ministerio de Salud, y de esa forma no conocemos a ciencia cierta cuántos casos realmente pudieran estar allá afuera. Y esto no viene por un tema del Ministerio de Salud. Nuevamente, yo me he topado con gente que sabe que está con coronavirus, que quizás se ha hecho una prueba rápida en algún lugar, que ha logrado diagnosticarse de alguna forma y prefiere estar en silencio. Entonces es responsabilidad de los ciudadanos apoyar para que el trabajo de las autoridades sea lo más acertado posible. Se está siempre buscando la coordinación de fondos necesarios para solventar la compra de más pruebas, y asimismo se está conversando con actores privados para que estos apoyen el labor de la salud pública, que es la llamada a darnos respuestas certeras sobre este hecho particular. Sobre el tema del COE cantonal, sí lamentamos mucho que no se considere la opinión de quienes nos han permitido regresar a esta mal llamada tranquilidad, y digo siempre mal llamada tranquilidad, Gustavo, Rosana, porque mucha de la gente asume que ya no... ya lo peor ha pasado, o que si debemos enfermarnos seguramente será una gripe. Esas son las opiniones más comunes que recojo en la calle cuando me detengo a conversar con cualquier persona, porque eso es algo que aprendí del otro lado y que lo sigo practicando todos los días. Pero ¿por qué no se convoca, por ejemplo, si se tiene tal vez algún tema de celo en lo político con el actual gobernador, que en su momento fue intendente, a Javier Martínez, quien lideró todas las acciones dentro del marco del confinamiento, dentro del marco de la pandemia? ¿Por qué no se convoca a la Intendencia de Policía? Yo creo que el trabajo coordinado, más allá de ese celo político que debe ser superado, y eso es el mensaje que yo estoy llevando, trae beneficios a la ciudadanía. Si trabajan las autoridades nacionales, en este caso provinciales, como es gobernador, intendencia y otros, con el COE cantonal que toma las resoluciones que en firme se deben exigir o que se busca su cumplimiento, el resultado va a ser siempre mejor. Y ese es el llamado que desde el día 1 todos nosotros que estamos conformando el equipo le hacemos al señor alcalde, en el mejor de los ánimos. Queremos apoyar que los resultados sean mejores de manera coordinada, poner toda la experiencia, incluso no solo la experiencia, sino también los operativos, el contingente para llegar al ciudadano. Quizá culminamos, Juan Fernando, con una breve síntesis de qué es lo que viviremos los cuencanos durante estas fiestas, en la interrelación que existe con las distintas entidades públicas, los planes de contingencia que se han formulado para este feriado. El plan de contingencia igualmente se dará a conocer el día de mañana, en cambio en horas de la mañana. El gobernador de la SUAY está trazando, como es su labor, lo que tiene que ser las actividades conjuntas de la Policía Nacional y de las otras entidades del orden público. Se espera que esto se ponga a conocimiento público en las siguientes horas. Nuestra tarea es buscar ir destrabando cualquier situación y buscar la coordinación debida, por ejemplo, entre la EMOV y la Policía Nacional, de la EMOV, la Guardia Ciudadana, el Policía Nacional y militares. Esperamos que siga habiendo esa apertura. Sí han existido operativos interinstitucionales que deben seguir siendo replicados, y ojalá esto sea a largo, más allá de quién esté al frente de las instituciones, porque eso le hace bien a la ciudad. En torno a lo que se espera para el Bicentenario de Cuenca, estamos buscando darle su justo homenaje, pero entendiendo las limitaciones no solo de los propios funcionarios y nuestras competencias, sino además de los recursos con los que cuenta el gobierno nacional en estos momentos, que no es desconocido para nadie. El día de mañana, en horas de la tarde, esperamos poder ofrecer a la opinión pública un criterio mucho más unificado. Ese debe ser el trabajo, que nadie salga acá a decir cualquier cosa por un sentido de popularidad o por calmar las aguas. Lo que se puede hacer, se debe hacer, y con responsabilidad, para que el día de mañana no se nos
quizás reclame de que hemos venido a ofrecer un medio o en un espacio tal o determinada cosa y finalmente no se ha cumplido. Desde ya, Rosana, Gustavo, cuenten con la apertura absoluta de la coordinación y lo que en nuestras manos esté, no solo a favor de la comunicación, sino de los ciudadanos. Lo estamos haciendo desde el día 1 y gracias por permitirnos comentar esto un poquito, al menos en esta mañana. Gracias a usted por habernos atendido. He escuchado al doctor Juan Fernando Valencia, él es coordinador zonal 6 del Ministerio de Gobierno.